Soy el pastor Yair da Silva. Permítame hacer una entrevista en su oficina, doctor Palermo Merchán. Doctor Palermo Merchán, ¿qué representa usted acá en Ecuador? Gracias, señor Yair, por la entrevista. Bueno, por la misericordia de Dios, soy fundador y presidente de la Asociación Evangelística Internacional Palermo Merchán. Nuestra asociación tiene acá en Ecuador 120 socios y a nivel de América Latina son 220, de tal manera pues que nuestra asociación se ha convertido en una de las asociaciones con más credibilidad en América Latina. Además de eso, nosotros como ministerio pues reconocemos 5 ministerios del pueblo de Efesios 4:11: pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros, dependiendo del ministerio que le dado, pues le damos su respectiva credencial, mi estimado amigo. Señor Merchán, como líder de la Iglesia Evangélica en Ecuador, ¿cuántos miembros tiene la Iglesia Cristiana en nuestro país? Muy buena pregunta, señor Yair. Bueno, la Iglesia Cristiana Evangélica en nuestro país, el 30% de los 17 millones de habitantes son evangélicos. Eso quiere decir que la Iglesia Evangélica tiene arriba de los 5 millones de evangélicos. Ahora, cabe destacar que por este asunto de la pandemia que paralizó el planeta Tierra hace 2 meses, considerando de que prácticamente las cosas materiales no sirvieron, hablando de manera literal, todo mundo, empresarios, profesionales, gentes humildes, académicos, ya no le quedó otra alternativa sino refugiarse en Cristo, buscarlo a Dios, pedirle perdón a Dios, arrepentirse y convertirse. Por lo tanto, yo creo que en estos últimos meses ha crecido más la Iglesia Evangélica. Consecuentemente, la Iglesia Evangélica en cualquier país del mundo es una institución que va de crecimiento en crecimiento, mi estimado amigo Yair. Doctor Palermo Merchán, ¿qué ha pensado usted al ver los templos cerrados más de 2 meses? Muy buena pregunta, señor Yair. Bueno, mire, Dios me ha dado el privilegio a mí de predicar el Evangelio más de 40 años en más de 40 países. He dictado conferencias en iglesias pequeñas, grandes y medianas. He dictado también conferencias pues, en escuelas, colegios y universidades. He realizado campaña evangelística en coliseos y en estadios. De tal manera que me preocupa ver los templos cerrados. Ahora, como presidente, pues voy en todo caso a pedirle a los alcaldes de nuestro país que por favor pues reabran los templos. Ahora, si los alcaldes de nuestro país pues no reabren los templos, pues solicitaría pues una entrevista personal con el presidente Lenín Moreno para que él a través de un decreto pueda reabrir los templos. ¿Por qué? Porque los templos no deben estar cerrados, ya que nosotros creemos que la única reserva moral que hay acá en el planeta Tierra es la iglesia, y por lo tanto la iglesia debe estar abierta las 24 horas del día, los 365 del año. Ahora, nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Oramos, intercedemos, ayunamos, vigilamos, oramos por las ciudades, los pueblos, las provincias, el país, oramos por los políticos, llámese alcaldes, concejales, senadores, diputados, presidente de la República, para que en nuestro país haya paz y tranquilidad. Y por lo tanto, el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo muy, pero muy bueno, mi estimado amigo Yair. Señor Palermo, considerando que usted es un hombre de proyectos grandes, ¿qué va a hacer en los próximos meses? Bueno, mire, considerando de que prácticamente pues el planeta, mejor dicho, el COVID-19 paralizó el planeta Tierra, todo el mundo en cuarentena, pues 40 días, 60 días, 70 días y algo más. Prácticamente pues los programas que nos habíamos trazado prácticamente pues quedaron atrás. Por ejemplo, nosotros cada 2 años hacemos cumbres mundiales en diferentes países. Este año íbamos a hacer la cumbre pues en Uruguay, en Montevideo. Lamentablemente pues no pudimos hacerla, cancelamos la cumbre. Sin embargo, tenemos un plan B, y ese plan B es justamente el día lunes vamos reuniendo la Junta Administrativa para analizar el tema, pues, y el plan B pues podría ser la posibilidad, digamos, de hacer la 5ª cumbre acá en Guayaquil, Ecuador. Además de eso, nosotros hacemos pues congresos apostólicos proféticos con no menos de 12 conferenciantes. También realizamos campañas evangelísticas pues en iglesias, qué sé yo, en coliseos, en estadios y también, digamos, en la calle. Por lo tanto, vamos a reorganizar el plan de trabajo, mi estimado amigo Yair da Silva. Doctor Merchán,
¿cómo ve usted el panorama político, social, económico y religioso a nivel mundial? Bueno, mi querido Yair, esa pregunta es una pregunta, ¿cómo le explico? Muy difícil, porque de pronto la respuesta para uno será buena, para otro no será buena. Sin embargo, bueno, pues vamos a analizar, digamos, la pregunta que usted me menciona, pues a nivel, digamos, mundial, ¿no? Bueno, en la parte política, yo recuerdo que hace más o menos hasta hace 20 años había buenos políticos, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel mundial. Gente que amaba a su ciudad, a su provincia, amaba a su país y también amaba a su prójimo. Y por lo tanto, bueno, hacían obras y había pues poco, qué sé yo, desfalcos en las arcas digamos, estatales. Sin embargo, en estos últimos 20 años, lamentablemente, ya no hay políticos. Yo diría que lo que hay es politiqueros, porque política no es otra cosa sino justamente gobernar. Política es el arte justamente de ayudar al prójimo. Por eso digo que ya creo que, ahora, si usted me pregunta si en 100 personas en un país, ¿cuántos políticos podrá haber? Bueno, yo diría que de 100, acaso 10 podría haberlo para esa manera que puedan gobernar en este caso el país, pues como es las alcaldías, las prefecturas y también la presidencia de nuestro país. Porque, repito, lamentablemente ya no hay en este pleno siglo XXI políticos, sino hay politiqueros. Con relación a lo que tiene que ver con el sistema pues social, bueno, la palabra dice social. El pueblo, el país necesita es obra, ¿no? Algo social, ¿no? Social. Por ejemplo, necesita trabajo, necesita obras como por ejemplo hospitales, qué sé yo, hospitales, universidades, escuelas, colegios, buenas carreteras, de pronto se necesita, qué sé yo, se necesita, bueno, cosas importantes, ¿no? Trabajo inclusive. A propósito, aquí me acuerdo, digamos, del eslogan, digamos, que presentó hace muchos años cuando León Febres Cordero fue candidato presidencial. El eslogan, digamos, de él fue, bueno, mi programa va a consistir en pan, techo y empleo. Y con ese eslogan, pues, prácticamente, pues, convenció a los ecuatorianos y llegó a ser presidente. Bueno, ya en la parte práctica, pues, bueno, por lo menos entretuvo, digamos, entretuvo al pueblo con caramelos, con dádivas, pero bueno, algo hizo. Entonces, prácticamente, pues, en el área social, dicho sea de paso, poco nada se está haciendo, mi estimado Yair. Ahora, en el área económica. Bueno, en el área económica, justamente, pues, yo diría que hay países que están malos económicamente, hay países que están regulares. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos llegó a ser por muchos años la primera potencia mundial. Sí, señor. Sin embargo, en estos últimos 10 años, justamente perdió justamente esa hegemonía. Ahora, pues, prácticamente es China la primera potencia mundial. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos, pues, le debe algunos millones y millones de dólares a China. Además de eso, pues, justamente ahora, pues, con el COVID-19, prácticamente, pues, compró, qué sé yo, o logró alianzas con megas empresas a nivel mundial, de tal manera, pues, que justamente China es experto en negociar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos venden menos y más caro. Ese es el sistema que siempre han aplicado. China vende más y más barato. Ahí está la gran diferencia. Es más, pues, además de eso, digamos, prácticamente, pues, China es un país que justamente, pues, sabe negociar en el sentido de que
justamente le da facilidad, digamos, de pago. Y por lo tanto, pues repito, pues China se ha constituido pues en la primera potencia mundial. Con relación a Europa, por ejemplo, Europa que en su tiempo brilló económicamente, España, por ejemplo, Italia, que muchos de América Latina, digamos, fueron a trabajar y muchos estaban viviendo allá. España, por ejemplo, Italia, Grecia, qué sé yo, el mismo Inglaterra, prácticamente sucumbieron económicamente, ahora comienzan a levantarse. Y que no digamos países, digamos, por ejemplo, países, digamos, bajo, como Rumanía, como Polonia, prácticamente están quebrados. Así que ahora, pues si hablamos, por ejemplo, de América Central, en América Central, pues siempre en estos últimos 10 o 20 años hay tres países rescatables en lo que tiene que ver con la economía, o sea, tienen economía estable, como por ejemplo Panamá, como Costa Rica, el mismo México. Sin embargo, también hay países re pobres, pues como por ejemplo Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. ¿eh? Y si hablamos, por ejemplo, de países del Caribe, por ejemplo, Cuba, República Dominicana, Haití, son países súper pobres, de tal manera pues que la pobreza, digamos, se ve a legua. Y si hablamos, por ejemplo, de países como, por ejemplo, Sudamérica, sí, claro, Sudamérica, bueno, pues hay países pobres, muy pobres, como por ejemplo Venezuela, que en su oportunidad, en su momento llegó a ser uno de los países más ricos de América Latina. Sin embargo, hoy por hoy prácticamente pues, se ha convertido en los países más pobres del continente. ¿Por qué? Por malos gobernantes. Por ejemplo, Argentina, que dicho sea el paso, pues hasta, digamos, la década de los 50 creció y llegó a tener, digamos, una buena infraestructura. En estos últimos prácticamente 8 o 10 años, económicamente es un desastre, está destrozado económicamente. El mismo Brasil, prácticamente que en un momento dado llegó a ser tan poderoso económicamente, ahora mismo económicamente está totalmente mal. Panamá, por ejemplo, Nicaragua, también Panamá, Paraguay, por ejemplo. Paraguay también la economía es mala. Pero acá en América del Sur, por lo menos, según mi lectura, pues hay 4 países rescatables que tienen en estos últimos, bueno, una economía estable en estos últimos 30 años y 10 años. Por ejemplo, Chile tiene hace 30 años una economía estable. Sin embargo, pues ahora pues con este asunto del coronavirus, pues prácticamente está temblando su economía. Bolivia que hace 15 o 20 años atrás era un desastre, era un mugre prácticamente. Ahora mismo prácticamente tiene una economía estable. El pueblo escogió, dicen la oposición, a un indio sin letra, sin embargo transformó el país haciendo muchas obras buenas y dejando una economía súper estable. Perú, por ejemplo, yo conocí Perú en la década de los 90, cuando prácticamente Perú era, qué sé yo, era un pueblo. Las calles llenas de basura, las carreteras no eran carreteras, no, sino eran guardarrayas. Y yo le hablo con propiedad porque yo conozco más de 40 países. América Latina la conozco como la palma, hermano, porque he viajado mucho en avión y en ómnibus. Sin embargo, bueno, ahora pues Perú tiene una economía estable y también pues me refiero a Ecuador. Ecuador, bueno, en estos últimos 10 años, Ecuador llegó a ser prácticamente la sensación en el área económica. Los grandes economistas prácticamente alabaron, engrandecieron a Ecuador porque llegó a crecer tanto económicamente que prácticamente el mundo entero se sorprendió. ¿Por qué? Porque justamente crecía la economía anualmente 2, 3, hasta 4 puntos. Obras gigantescas en todo el país, una economía estable, había mucho dinero. Sin embargo, lamentablemente, pues ya en estos últimos meses y años, la economía de Ecuador está totalmente destruida. Ahora bien, con relación, digamos, ya haciendo, digamos, ya una conclusión en lo político, en lo social, en lo económico y en lo político y en lo religioso. Lo religioso prácticamente, pues, también está mal. Yo siempre he dicho en mis conferencias que la iglesia evangélica está dormida. Y los ministros
llámese pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, están pasando por su peor letargo ministerial. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora con esta pandemia que paralizó el planeta Tierra, prácticamente la iglesia, no tengo ninguna duda de que la iglesia prácticamente ha despertado. Y los ministros del Evangelio han recargado las pilas. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque ahora en esto, yo no tengo ninguna duda que la iglesia evangélica ahora va a crecer. ¿Por qué? Porque con este asunto del coronavirus, mucha gente, empresarios, profesionales, qué sé yo, gente humilde, gente académica, viste que prácticamente las cosas materiales no funcionaron. Ya no le quedó otra alternativa sino orar a Dios, buscar a Dios, arrepentirse y convertirse. Por lo tanto, yo creo que la iglesia evangélica va a crecer. No tengo ninguna duda que en los próximos meses, una vez que cerraran las iglesias evangélicas van a llenarse de nuevos miembros que llegarán del norte, del sur, del este y del este. Y los ministros vamos a ponernos las pilas como que si recién nos hayamos convertido, como que si recién estemos en el primer amor. Ahora, en conclusión, ¿qué veo en el futuro en el área política, social, económica y religioso? Yo diría que no veo cosas buenas. De lo contrario, yo veo cosas negativas, por decir, digamos lo menos. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse lo que Cristo dijo hace 2000 años. Él dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Sécase la hierba, cáese la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Y él dijo, ni una jota, ni una tilde pasará hasta que mi palabra sea cumplida. Prácticamente nosotros como académicos, especialmente yo como escatólogo, quiero decir que las profecías con relación a la venida de Cristo están cumplidas. Cualquier momento Cristo viene a levantar su iglesia. El que está preparado, en fracción de segundo va a volar al reino de los cielos. Y el que no está preparado, se va a quedar aquí recibiendo los juicios de Dios, mi estimado amigo Jair da Silva. Señor Merchan, gracias por haberme aceptado esta entrevista. No, estamos para servirle, mi estimado. Muchas gracias.